día, niños y niñas de sexto grado. Nuevamente un día más juntos. Quien les habla es la profesora Rosa Belleza Félix, quien estará al lado de ustedes para compartir el área de comunicación. Hoy vamos a iniciar nuestras labores antes, dando gracias a Dios por todas las bendiciones que tenemos en nuestra casa, por la salud, por estar junto a una familia que nos quiere mucho, ¿no? Y estar al lado de todos nuestros seres queridos. Así que luego de haber dado ya gracias a Dios, vamos a iniciar con nuestras actividades de hoy, iniciando con nuestro libro de área. Muy bien, niños, hoy vamos a trabajar con nuestro libro de área, nuestro libro de comunicación de área, en el cual nos vamos a ubicar en la página número 15. En la parte superior vamos a encontrar el tema de hoy, que es artículo de opinión. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Pero antes de empezar a tratar nuestro tema, vamos a activar nuestros saberes, ¿no? Vamos a despertar nuestros saberes. En el primer punto nos está haciendo una pregunta, en el cual nos dice, ¿qué entiendes por opinión? ¿De qué forma puedes expresarla? En esta parte en blanco vas a escribir lo que tú entiendes por opinión, lo que tu criterio entiendes por opinión y de qué forma puedes expresar. ¿De quién? ¿Qué estamos hablando? La opinión, ¿no? ¿De qué forma puedes expresarla? Vas a escribir al lado. Espero hasta aquí que vamos avanzando. Espero tus fotos, tu evidencia, tu trabajo que estás haciendo, para luego pasar a analiza la información. ¿Qué dice analiza la información? Educar niños responsables. Tenemos que analizar muy bien la información, dice. Educar niños responsables. Vamos a leer todo este texto. Luego ya de haber leído el texto, educar niños responsables, vamos a pasar al siguiente punto, donde nos está indicando, identifica la intención del autor del texto. ¿Qué es lo que él estará tratando de identificar? Al lado vamos a escribir, emitir una opinión sobre un determinado tema. ¿Cuál es la intención entonces del autor? Es emitir sobre un determinado tema. Eso es lo que vamos a escribir al lado. Luego, construye tus aprendizajes. ¿Qué se ha plasmado en el primer párrafo? ¿Qué vamos a escribir? La opinión del autor. Eso es lo que se ha plasmado en el primer párrafo. La opinión del autor. Luego, ¿qué ideas sustentan esa opinión? Subráyalas. Vas a subrayar en la parte del texto. Acá en la parte del texto vas a subrayar. ¿Qué vas a subrayar? Las ideas que sustentan esa opinión. ¿Y de quién? Del autor, ¿no? Estamos hablando de la opinión del autor. Entonces hasta aquí ya tenemos construido nuestros aprendizajes de qué es un artículo de opinión. Hasta aquí ya vamos avanzando. Ahora vamos a pasar a dar una definición de qué es artículo de opinión. ¿Qué es el artículo de opinión? Es un texto de carácter argumentativo, caracterizado por presentar la postura, valoraciones y análisis que sobre determinado asunto realiza una persona con la finalidad de influenciar y orientar la opinión pública. Entonces, eso es un artículo de opinión. El artículo de opinión también tiene una estructura.
la cual está dividida en título, introducción, argumentación y conclusión. ¿Y qué es el título del artículo de opinión? Dice que el título está relacionado con el tema. Siempre el título va a ir relacionado con el tema. Luego, la introducción presenta el tema y la tesis o postura del autor. Recordemos que la introducción presenta el tema y la tesis o postura del autor. Luego tenemos argumentación. ¿Qué es argumentación? Son los argumentos que sustentan la opinión. Y la conclusión es la síntesis y reafirmación de la opinión del autor. Entonces, hasta aquí sabemos qué es el artículo de opinión y cuál es su estructura, que está compuesta por título, introducción, argumentación y conclusión. Luego, ¿recuerdan el tema anterior? Encontramos unas herramientas de lenguaje. ¿Y para qué son las herramientas de lenguaje? Siempre son las que nos van a ayudar, ¿no? A redactar, a poder hacer un texto, un cuento, una fábula. Lo que queramos hacer, siempre existen herramientas de lenguaje que son los que nos van a ayudar, en este caso, para redactar un artículo de opinión, ¿no? Luego nos dice que para redactar un artículo de opinión puedes utilizar los siguientes conectores. Los conectores de contrastes unen oraciones o palabras que presentan oposición en su significado. ¿Cuáles son? Pero, sin embargo, no obstante, etc. Conectores de contraste, recuerdan, presentan oposición en su significado. Por eso aquí tenemos pero, sin embargo, no obstante, coma, etc. Quiere decir que existen otros conectores de contraste, ¿no? Ahora vamos a utilizar esta estrategia. Dice, parafrasea la información sobre el artículo de opinión. ¿Y en dónde lo vas a escribir? Lo vas a escribir en tu cuaderno de comunicación. Hasta aquí hemos trabajado nuestro libro de área. A continuación, vamos a pasar con nuestro libro de actividades, el cual vamos a trabajar la página 21, en el cual también encontramos el nombre del título, ¿no? El nombre del tema de hoy, que es artículo de opinión, página 21 del libro de actividades. ¿Qué nos está diciendo? Redacta, planifica y nos está señalando, determina los siguientes aspectos según el tipo de artículo que vas a redactar. Propósito, destinatario y registro lingüístico. Propósito. ¿Con qué propósito vas a redactar un artículo de opinión? Luego, ¿cuál será el destinatario? ¿Para quién va destinado tu artículo de opinión? Y luego, el registro lingüístico que vas a utilizar lo vas a colocar en este recuadro. Luego en la B nos está diciendo, selecciona una de las siguientes situaciones como punto de partida para la redacción de tu artículo de opinión. Luego comenta lo que tú sabes del tema. Tenemos 3 imágenes en la cual nos está mostrando la primera imagen, ¿cuál es el tema central? Trabajo infantil. Luego tenemos la siguiente imagen, la cual nos está acoso escolar. Y la siguiente imagen es postergación de deberes. En cada imagen encontramos un círculo, ¿no? ¿Es para qué? Para colocar con un aspa o un check la elección. Si yo elijo esta imagen, voy a colocar un aspa.
porque estoy seleccionando esta imagen. ¿Qué quiere decir? Que estoy trabajando con esta imagen. ¿Qué voy a trabajar con esta imagen? Aquí dice en la C, fundamenta la elección del tema. Aquí lo primero que vas a hacer es fundamentar. La fundamentación de mi artículo de opinión es porque quizás si yo elegí esta imagen, ¿no? Vamos a suponer, porque a mí no me gusta que los niños trabajen en las calles, porque ellos deberían de estar estudiando. Entonces tú tienes que colocar tienes que fundamentar por qué has elegido este tema, o cualquiera de los tres. Luego nos está diciendo por qué lo seleccionaste para un artículo de opinión. Debajo vas a escribir por qué lo seleccionaste. Quizás lo seleccionaste porque tú quieres que eso ya no se repita más, que eso cambie, que ya no quieres que suceda, que vuelva a suceder. Entonces tú tienes que escribir por qué seleccionaste la imagen para un artículo de opinión, cualquiera de ellas. También aquí nos está señalando que es autonomía. ¿Y por qué? Porque el alumno va a trabajar de acuerdo a su propio criterio. Luego tenemos organiza, en el cual nos señala determina y desarrolla la siguiente información. Esto te ayudará a estructurar tus ideas según las partes que conforman un artículo de opinión. En el recuadro aquí naranja nos está señalando qué es la posición. La posición es la actitud u opinión que tiene el autor sobre el tema. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a escribir la posición que tiene para elaborar un artículo de opinión. Ahora vamos a pasar a la página número 22. Vamos a pasar a la página número 22, en el cual nos está señalando argumentación. Argumentación, que son las razones con las que fundamentas su posición. Aquí vas a escribir por qué razones tú elegiste esa imagen para que sea un artículo de opinión. ¿Cuál es el tema que tú quieres que sea un artículo de opinión? Tienes que fundamentar las razones, ¿no? Yo elegí este tema para que sea un artículo de opinión porque no me gusta el maltrato infantil, no sé, el tema que tú hayas elegido. Entonces, digamos que yo solo te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Luego, elabora, dice aquí, revisa con tu profesora la sección, corrige los indicadores de evaluación. Eso soy yo lo que la voy a corregir luego. Entonces, luego escribe la primera versión de tu artículo de opinión. Toma en cuenta la estructura del texto, que son títulos, introducción, argumentación y conclusión. Y la procura que resalte y la información que debes incluir en cada parte. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar en cuenta la estructura. ¿Cuál es la estructura? Es donde se encuentra el título. Entonces, tu artículo de opinión tiene que tener un título, luego tiene que tener una introducción, seguido de una argumentación, es decir, el argumento, todo lo que tú quieres decir de tu texto, de tu artículo de opinión, y luego tiene que también tu artículo de opinión tiene que tener una conclusión. Recuerda cuando hemos trabajado sobre el tema anterior donde hablábamos que esto que tenía también, cuando hablábamos de sustantivos, de clases, pero cuando hemos ya tratado en años anteriores, ustedes ya deben saber cuáles son la estructura, que tiene un cuento, que tiene
una fábula, ¿no? Entonces ellos también igual tienen sus partes que tienen siempre la parte ya final, donde ya cuando termina, cuando culmina, uno quiere dar un mensaje, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es tu argumentación? Y tiene que tener tu conclusión. Para eso voy a tener todas estas líneas de aquí, de la página 22, para poder escribir mi artículo de opinión. Luego dice, procura que resalten tu postura y argumentos. Por eso, siempre en los artículos de opinión van a resaltar la postura y los argumentos propios del autor. Eso, por eso te digo, eso es el criterio que tú tienes, lo que tú quieres que las demás personas se enteren. Eso es algo propio que tienes que escribirlo tú. Entonces dice, procura que se resalte eso, ¿no? Tu postura y argumentos. Luego tenemos que tilda correctamente los casos especiales de separación silábica y emplea las diferentes clases de sustantivos, ¿no? Ya que hemos trabajado anteriormente los sustantivos y sus clases, también aquí emplea diferentes clases de sustantivos, ¿no? Ahora tenemos herramientas de lenguaje, que siempre tenemos las herramientas. ¿Para qué? Porque ellas son justamente las que nos van a ayudar a realizar nuestro trabajo. Dice que para redactar un artículo de opinión, debes utilizar adecuadamente las siguientes clases de conectores. No nos olvidemos de los conectores. Hay conectores de contrastes y hay conectores comparativos. ¿Cuáles son los de contrastes? Son las que unen oraciones o palabras que presentan oposición en su significado, pero sin embargo, no obstante, etc. ¿Cuáles son esos conectores de contraste? Siempre lo vamos a encontrar. Dice que se presentan con palabras, son oraciones o palabras que presentan oposición. Siempre van a presentar oposición. ¿Cuáles serían? Serían pero, sin embargo, no obstante, coma, etc. Luego tenemos los conectores comparativos, los cuales dice que se estructuran un discurso con la finalidad de introducir una comparación. Siempre va a comparar, ¿no? ¿Y cuáles son esos conectores comparativos? Son como, así como, más que, tal como, etcétera, ¿no? Y aquí nos está colocando un ejemplo. Dice, todos los estudiantes deben tener conciencia de que una educación de calidad es un derecho, pero hay un conjunto de deberes que se les corresponde cumplir. Nos está dando un ejemplo de un artículo de opinión, ¿no? Tú vas a ser libre para que puedas crear, para que puedas realizar una creación. Vas a crear un artículo de opinión en este caso. Ahora vamos a pasar a la página número 23, en el cual todavía tenemos líneas. Al inicio tenemos líneas para poder completar nuestro artículo de opinión, seguir escribiendo. Y también tenemos unas recomendaciones. ¿Y cuáles son? Que dice que el artículo de opinión tiene un carácter argumentativo, presenta la postura, valoraciones y análisis sobre un determinado asunto. Entonces nos está recomendando, ¿no? Para que tengamos en cuenta al momento de elaborar un artículo de opinión. Ahora nos dice, esta parte de aquí es donde nos está mostrando los indicadores de evaluación, lo cual en este caso soy yo quien va a revisar y va a colocar los indicadores si están bien realizados con un check, y si están mal con un aspa, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores? Que tiene que haber evidencia, características de un artículo de opinión,
que reflejen la estructura básica de un artículo de opinión, los cuales son título, introducción, argumentación y conclusión. Siempre hay que tener en cuenta antes de escribir, tenemos que tener en cuenta eso. Luego que se fundamente, ese artículo de opinión que se fundamente con claridad la posición del autor. En este caso el autor vas a ser tú. También no te olvides de utilizar conectores de contrastes y comparación para relacionar las ideas. ¿Dónde están? Aquí están, ¿no? ¿Cuáles son los contrastes? Los conectores de contrastes son pero, sin embargo, no obstante, coma, etcétera, ¿no? No te olvides que ellos tienen que aparecer aquí en tu artículo de opinión. Luego también los conectores comparativos, que son con la finalidad de introducir una comparación. Y aquí tenemos como, así como, más que, tal como, etcétera, ¿no? Siempre van a introducir una comparación, ¿no? Luego, que aplica correctamente las normas ortográficas. Recuerda al momento de escribir, respeta las normas ortográficas y gramaticales de la escritura. Ya sabemos que cuando uno empieza a escribir, empieza con mayúscula, cuando termina parte del texto, cuando también ya quiero dar por finalizado mi texto, no me olvido de colocar el punto. Entonces tengo que tener cuidado y escribir correctamente, ¿no? También se va a evaluar que se presente este trabajo con orden y limpieza. El trabajo que se realiza aquí en el libro debe ser un trabajo con orden y mucha limpieza. Luego aquí se reescribe tu texto, pero en este caso vamos a nosotros enviar las evidencias mediante fotos de nuestro trabajo realizado. Luego organiza y elabora un mural que lleve por título "Expresamos nuestras opiniones", en el que publicarán sus artículos de opinión. El artículo de opinión que tú estás escribiendo aquí, lo vas a escribir y lo vas a colocar en tu cuaderno. Lo vas a elaborar como un mural, el cual va a ser titulado "Expresamos nuestras opiniones", el cual debes de enviarme, me debes de enviar tus fotos para poder calificar tu trabajo realizado. Hasta este momento hemos culminado con nuestro libro de actividades de 6º grado, nuestro tema artículo de opinión.